Eso debería haberlo llevado raro. Tanto modelo. Si no le pondría la araña. Pero bueno, la universidad cree que también son iguales. Sí, sí. Te voy a arreglar. Organiza los viajes que quieran ir. Tenemos que reunir mañana. ¿Y está ella tranquila? Está. Estaba contando las cosas que. Sí, pero. No. Pero estaba pensando en la relación. Ah, la mía. Sí, porque estaba contando. No tiene gracia. Quiero ver cómo podía. En la conclusión de que no sabemos nada. Pero no tengo más terrible, más todavía. Si hay lugares que es más fácil, las del cartel, acá, porque acá. Sí, está bonito. No sé, o sea, todavía falta que viene llegando. Ahí está, esa es la hora de los. La
Como pero grupo de regular. Bienvenido. Por lo de Estamos para llegar a No sé si vamos, estamos a las 4. sí, si llega gente. Salí con ya, listo, lo que sale. Ahí se pasó una foto y después fue un cero. Adelante. No sé a dónde, a veces ya no se había echado. me voy al frente de El día miércoles. Yo tengo las 3:59, pero Eduardo me dice que son las 4. Sí. No, Ah, ya, sí, no, son las 4 y una gente. Hoy les doy la bienvenida a nuestra inauguración de la quinta edición del programa doctorado en Ciencias de Inteligencia Artificial. Sí, primero que todo, bueno, no sé cuál es el protocolo, pero acá de cualquier evento tenemos 3 salidas de emergencia que están a la derecha y hacia la izquierda hay una salida de emergencia ante cualquier evento. Lo otro, voy a agradecer que apaguen sus celulares cuando dejen muriendo para no interrumpir la presentación. Y vamos a empezar esta presentación con un pequeño recuento de nuestros doctores. Son algunos hitos que hemos... Para contar, el programa partió en el año 2002. Por lo tanto, en antiguos del país. Es el único doctorado en ciencias de nosotros. Y en sus más de 20 años de existencia, bueno, sus 20 años de existencia, ha graduado a más de 30 doctores. ¿Ya? Por lo tanto, es un programa importante en la macrozona norte. Actualmente contamos con 25 es que lo vamos a ver nuestro claustro cuenta con 16 integrantes, ¿ya? Dentro de ellos ahora no integrantes. Tenemos 3 colaboradores y 81% del claustro tiene doble criterio, que para los que no saben es que tienen publicaciones y además proyectos.
45% de los son mujeres y 12,5% pertenecen a otras instituciones como Laura y Germán Aguilar. ¿Ya? Entonces, en el mapa tenemos que la composición del claustro, ¿ya? Y podemos ver que tenemos un porcentaje importante de doble criterio, que es súper importante para los procesos de acreditación, y también tenemos casi 50% de mujeres, ¿ya? Que es algo bien difícil en claustro de geología. Bueno, dentro de nuestros graduados, casi el 30% han sido mujeres y actualmente tenemos 7 estudiantes de doctorado del género femenino. El 62% de los doctorandos ha realizado pasantías de investigación, ya, de los que están actualmente en el programa, y el año pasado en actividades solamente de los estudiantes o de los doctorandos gastamos más de la mitad del presupuesto de ese año. Y para terminar, con respecto al año 2022 y comienzo de este año, el año pasado tuvimos 2 integrantes nuevos, ¿ya? En mayo tuvimos la propuesta de tesis de 3 doctorandos, ¿ya? Y ellos aprobaron. En abril, Susana se graduó con distinción máxima, ¿ya? Realizamos una relación a nuestro proceso de acreditación también en mayo. Debido no problemas, pero entonces en agosto la dirección fue asumida por Millarca, ¿ya? Que en este momento está en clase. En diciembre del año pasado se hizo el primer encuentro de los postgrandos y de los académicos del claustro, y en enero de este año se graduó Jorge Morales y Pia Sapiens. ¿Ya? Y una súper buena noticia fue que a finales de marzo recibimos la noticia de que nuestro programa se acreditó por 4 años, o sea que ganamos un año más dentro del proceso de acreditación. Y en imágenes, bueno, aquí tenemos los hitos de vinculación con el medio del año anterior. El año pasado invitamos a Stephanie Bricho para la inauguración del año académico, tuvimos nuestro primer encuentro de doctorandos, y este año tenemos el honor de que Laura Gambiaggi nos esté acompañando. Y dentro de los de graduación tuvimos el examen el examen de Jorge Morales, que está presente, y el examen de Pia Sapiens. Este año, en el 2023, son 3 nuevos doctorandos, son 2 mujeres, Judith Martínez y Zulay Micaela Villarroel, y tenemos un hombre, Iván Jorge. Ya, ambas son becarias del Instituto Milenio Keller en Riesgo Volcánico, y Iván es becario UCN, ya, de la universidad. Entonces, para empezar la charla del día de hoy, perdón, se me fue pasar bueno, esta Mica es Judith, ella es la becaria Keller junto a Zulay, y Iván Orellana es el becario UCN. ¿Ya? Y para no quitarles más tiempo, vamos a presentar a Laura. Bueno, no sé si necesita una gran presentación, pero Laura es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires y fue becaria postdoctoral Fulbright en la Universidad de Stanford. ¿Ya? Actualmente ella trabaja como investigadora CONICET, investigadora principal de CONICET. Es directora del grupo de tectónica del Instituto de Neología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Mendoza, en Argentina. Es miembro del Executive Board del International Association for Structural Geology and Tectonics. También es editora asociada de Tectonics y del International Journal of Earth Sciences. Laura comenzó su carrera científica estudiando el levantamiento de la cordillera andina en el sector central de Argentina. ¿Sí? Actualmente estudia la formación y destrucción de los Andes y su relación con la sismicidad y la exploración de renovables y no renovables. También ha recibido muchos premios, como el de la Geological Society el 2020, una medalla nacional de UNESCO por las mujeres en la ciencia el 2020, el Honorary Member Award de la Geological Society of America también el año 2020, el premio Juan Olsacher de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el año 2011 en Argentina,
y el premio Storni de la Asociación Geológica Argentina el año 1999. Sin más, les dejo a Laura con su charla Evolución Estructural de los Andes Centrales para iniciar el año académico de nuestro programa de doctorado. Tengo que enseñar la presentación. Ya. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por esta carrera de grado de ICN. Yo les venía a hablar un poquito pensando en la charla, digo, bueno, vamos a ver, ¿por qué no hablar de los Andes centrales, pero desde una perspectiva más integral? Tenemos muchos datos en estos 4 países que abarcan los Andes centrales. Selección de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, tenemos mucha cantidad de datos. La mayoría tomamos nosotros mismos. Hay que integrar esos datos, ¿sí? Hay que integrarlos para organizar el modelo, ¿sí? No hay un modelo, pero que no cierre con nuestros datos. Hipótesis no son siempre bienvenidas, pero si una hipótesis nueva no toma en cuenta todo el volumen de datos que tenemos, van a ver que los datos estructurales son muchos, hay mucha historia detrás de eso, no tienen récord. Los datos, las hipótesis nuevas son geniales, pero si no se toman los datos hay que refutarlos de nuevo, ¿no? Y un poco la idea de esta charla es hablar de nuestros datos centrales, de toda esa historia que tenemos de conocimiento. A partir de eso, es una base que no queremos para tomar nuevos caminos. Quiero hablar de paradigma antiguo, un poco acelerado, pero que es que los Andes centrales se forman a partir de periodos de comprensión discreta. Y esos periodos, todos los conocemos, están muy estudiados, fueron primero reconocidos en Perú, que son nuestras fases por el Perú. Entonces tomamos el último gran evento andino, que es la pequeña andina, arranca en el periodos de comprensión peruana, no funciona, pero no, es un periodo de comprensión peruana, que es la superior, muy reconocido en Perú, y en la Argentina también, Bolivia también. Una fase eocena, la fase incaica, y la fase quechua, la miocena cuaternaria, que es muy importante. Entonces, este es nuestro paradigma. En el medio, fíjense que hay varios millones de años entre esas etapas. ¿Qué pasa? El paradigma, digamos, que prevalece es que hay o periodos de extensión, entonces, de grandes periodos compresivos, muy reconocidos, o periodos de algo que llamamos tectónicas, campos de fuerzas nulos, y hay un montón de pero esto es lo que vamos a ver en esta charla. Si hacemos la recopilación, las preguntas que vamos a tratar de responder son estas. ¿Qué pasó entre esos 3 eventos? Una gran pregunta, vamos a decir, ¿hubo deformación entre esos eventos? ¿Existe realmente, o sea, relacionado, existe realmente quietud tectónica? O si lo llamamos de otra manera, régimen tectónico neutro, que es un término también muy usado, mientras se está construyendo un hidrógeno de su producción tipo andino. Vamos a ver con los datos que tenemos si podemos llegar a conclusiones, por supuesto, parciales que siempre vamos a ir. Y primero que esto, unos comentarios sobre el campo de fuerza, porque eso nos lleva mucho a la charla. Nosotros tenemos, y me hago cargo también, como investigadores de los Andes, un sesgo muy fuerte que es todo esto. Los Andes siempre fueron comprensivos, o sea, así, primero fueron excepcionales desde el Mesozoico, después se comprimen. Y no hay crítica, digamos, siempre estamos bajo compresión. Pero en realidad es un sesgo que tenemos.
porque trabajamos en un orógeno bastante lineal, hubo mucha compresión, mucho acortamiento y nos queda como ese sesgo. Vamos a tratar de irlo rompiendo un poco, ¿no? Necesariamente así. Nadie va a negar que hubo 3 eventos muy grandes de compresión, pero que tratamos de ver qué pasó en el único régimen de esfuerzo que gobernó. Nosotros tenemos un reloj en el compresivo. Y este es uno de los 3 tipos de régimen de esfuerzo que podemos tener. En realidad, tenemos en el medio, entre un régimen compresivo, un régimen de extraído, transferencia y una extensión, tenemos campos transicionales del régimen de esfuerzo, que también nos interesa, porque no es que pasamos de la compresión a una extensión mágicamente, digamos, o de una extensión a la compresión, sin necesariamente pasar por un campo de esfuerzo de extraído. Se pasa así porque la naturaleza es así, porque los esfuerzos van disminuyendo de a poco y de una compresión pasamos a un extraído y de un extraído a una extensión, o al revés. ¿Sí? Una extensión, pues pasamos a un extraído y de un extraído a una compresión. Esto ocurre siempre así en la naturaleza, no se pasa de una extensión a una compresión. Lo que sí puede ser es que este campo tan importante, que se extraído, no nos queda registrado en el registro que porque no hubo suficiente información. ¿Sí? Pero vamos a ver que en un acto volcánico va a quedar registrado. Estamos atrás, lo vamos a ver. Entonces, este pasaje que es muy importante, lo vamos a ver. A veces puede ser que no, pero en general se encuentra. ¿Y por qué nos interesa? Porque este es el régimen que genera esas faldas subverticales o sistemas de grandes faldas subverticales que son espectaculares para la navegación. Son campos de esfuerzo que tenemos que tratar de prestarle atención. ¿Qué pasa en esos periodos de contracción? Entonces, para hacer este ejercicio de compilación de datos, la metodología que podemos tener es una mirada que no necesitaría ninguna, está mal, digamos, son complementarias, que es hacer una mirada evolutiva 2D, en un 2D, en un perfil, que en realidad termina siendo evolutiva casi 3D, o pseudo 3D, o una mirada más tridimensional de la evolución. Entonces, la mirada 2D, yo como trabajo en bajas actividades psicológicas desde la época del doctorado en el sector de Argentina, es construcción de perfiles estructurales balanceados, donde lo que hacemos es registrar la deformación hoy en día y pensar cómo una corteza no deformada hizo el caminito hasta hoy en día que está deformada. Entonces ahí calculamos tasas de cortamiento, valores absolutos de cortamiento. Pero cuando queremos trabajar con el orógeno, con esto, tenemos un problema con esa metodología. Porque la corteza no se comporta siempre, es toda frágil, no es toda frágil en estos orógenos. Tenemos sectores de deformación dúctil y en un modelado cinemático hacia adelante, como son esos, no lo podemos representar. No lo podemos modelar, me quiero decir. Entonces, lo que hicimos es, bueno, para darle una mirada más completa, más global a este problema, trabajamos con el grupo de Amestazar de la Universidad de Concepción, ellos lo que hacen son modelos termomecánicos. Y eso no es más que la inversión de datos, en este caso gravimétricos, que son los tipos para el estado actual de la corteza. Todo lo que no podemos solucionar con un perfil, lo trabajamos con ellos, haciendo un ida y vuelta en nuestros distintos modelados. Y lo que podemos sacar de los datos del modelado mecánico es ese estado dúctil de la corteza, donde está en estado dúctil, ya los colores más blancos, rojos, versus lo que es más frágil, más resistente a la deformación, que son los colores así. Porque un problema grande que tenemos en el modelado cinemático es donde ponemos el detachment. Las fallas las reconocemos sobre el movimiento, pero tenemos que realizar en un detachment que no conocemos. El modelo termomecánico nos ayuda a ubicar estas zonas de debilidad, porque tienen baja viscosidad, donde vamos a generar el detachment. Pero cuando vemos de nuevo el orógeno, en su totalidad, vamos a ver que esto sirve para hoy en día. No, podemos ir para atrás unos millones de años, tal vez hasta 10 millones de años, la corteza se va a comportar así, pero no en la orogenia peruana ni glicana. Para eso hay que integrar otro tipo de modelado, que es el modelado numérico. Entonces lo realizamos
con el grupo de su colega en la Universidad de Portland, y hizo dos doctorandos, Matías María Nuevo de nuestro grupo, y Ana Luz de la Universidad de Portland, donde a partir del modelado numérico podemos sacar el orógeno desde que no tenía la corteza deformada, cómo van a evolucionar de bajo viscosidad a través del tiempo medio que se engrosa la corteza. ¿Sí? Entonces, en esta mirada 2D, lo que nosotros vamos a hacer son arqueológicas, en este caso solo tomamos los Andes centrales sur. Los Andes centrales, desde Orofino, Vino también de boliviano, hacia el sur, se comporta como un orógeno bastante lineal. Entonces, está bien aplicar una metodología 2D. Vamos a ver que la escala orogénica, nosotros pensamos que está bien, que es un primer acercamiento. Si nos quisiésemos meter en el ámbito del oroclino, no estaría también tratarlo como un 2D. En este caso trabajamos solo con el sector sur, que es más lineal. No es la idea entrar demasiado en detalle en los perfiles, pero de sur, a norte se complejiza muchísimo la deformación. Esta deformación que, como vemos, arranca en el Cretácico, tiene un pic en el Eoceno y después en el Mioceno cuaternario. Pero lo que se observa, quiero mostrar más que nada, son distintos parámetros de cómo varían casi linealmente de norte a sur. En este caso lo que vamos a ver en celeste es el espesor cortical, bueno, tiene algunos saltos, pero disminuye de 75 kilómetros a 45 al sur, acá estamos a los 25 grados y el norte es 22. Y más importante tal vez es la línea verde, que disminuye, este es el ancho de la raíz cortical, que es la raíz cortical que tiene más de 40 kilómetros, le medimos el ancho, y vemos cómo disminuye linealmente ahora sí de norte a sur. Y si eso lo observamos con la cantidad de acortamiento orogénico que nosotros medimos desde el Eoceno al presente, son idénticas casi las curvas. Del norte hay mucho más acortamiento, esto se dice hace mucho tiempo también para el orofino, para el sector peruano, y nuestro trabajo viene a reforzar, digamos, esa idea con algunos perfiles nuevos. Lo que sí es tal vez más novedoso es que en la zona del flat flat, a los 30 grados, nosotros no registramos que hay mayor acortamiento. Parecería que el orógeno en flat flat no le genera mucho acortamiento. Sí, por supuesto, va a fracturar, va a generar un forma más importante, con fracturación más hacia adelante, todas estas zonas que se fracturan o retiran en fracturas previas, pero en la suma de acortamiento orogénico, el plasma no está allí. Y lo que sí, tal vez es un aporte nuevo, que si nosotros diferenciamos ese aporte en las distintas orogenias, o fases, orogénicas andinas, pasa lo mismo, disminuye para el Eoceno, disminuye la acortamiento hasta desaparecer los 22. En el sur de los 22 no se reconoce esta orogenia incaica. Y lo mismo pasa para el Mioceno inferior, el Mioceno superior, que es necesario para otros espacios de la parecería que hay un código de primer orden en la cantidad de acortamiento y además en el norte el acortamiento es antes y en el sur se va, digamos, comenzando el acortamiento más tarde. Y después podemos darle una mirada 3D, que es más integral de datos, digamos, todo lo que está publicado. Nosotros lo que hicimos es generar una base de datos principal, principalmente integrando los mapas que había al 100.000 y no a los 150.000 geológicos. Chile y Perú están muy bien cubiertos con 100.000, en Argentina y Bolivia hay 250, todo está también integrado con mapas estructurales públicos. Porque a toda esa base de datos, estos que ven acá son las fallas principales, las grandes. Lo que queremos sacar con esta base de datos y con lo que nos dicen los boletines de los servicios geológicos y las publicaciones, en qué base generaron, en qué base movieron, se reactivaron,
¿Y con qué cinemática? Y acá le vamos a agregar un poco más, porque estamos pensando en 3D. Ahora no es todo compresión, sacamos un poquito de segundinos y los datos que hay, que ya tenemos, dan mucho más información que todo compresivo. Hay que leer a la gente que hizo el trabajo de hormiga, de ir al terreno, muchos días, sacar datos, y vamos a ver que si pintamos estos mapas de fallas de colores con la edad y el movimiento, cómo nos van dando un panorama interesante para entender el 3D. Acá vamos a ver pintadas las fallas con la edad del primer movimiento. Se reconoce con el trabajo de la. En verde clarito vamos a ver las fallas pre-orogénesis andina, las curvas, las interiores. Verde oscuro sería nuestra fase de transición. Naranja, la incaica, la eocena. Y después en los amarillos, de naranja en clarito, está el blanco, amarillo y blanco, la última fase. Ahí podemos restringir dónde estaría cada una de las fases, a qué porción de nuestro orógeno estaría tratando. Desde una fase que está bastante restringida a Perú y Chile, no se reconoce en Bolivia y en Argentina solo en el sector cerrado de la frontera. La fase incaica es una explosión en el centro del oroclino. De hecho, el oroclino boliviano se empieza a formar acá, está relacionado a ese aportamiento, a esa fase, pero disminuye hacia el sur y hacia el norte hasta desaparecer. Y después la fase de Kirchhoff, que es la más importante, digamos, en aportamiento, que involucra todo el oroclino, ¿sí? Y que, como ven, fueron activas tanto el sector occidental como el oriental, como el central, en distintas etapas. Y bueno, hoy en día los blancos, que sería el cuaternario, reconocen mucha información en este sector, que es la baja subandina, baja que hay por que llega a tener más de 100 kilómetros de cortamiento, pero también cuando nos vamos en el interior del orógeno, mucha información. No queda restringida el frente de formación con el sector occidental. En todos lados distintos. Y ahora vamos en los próximos minutos a charlar sobre eso. Pero lo que a nosotros también nos interesaría ver en esta recopilación es estos dos eventos entre las distintas fases. Dijimos que había dos periodos interesantes que queríamos entender qué ocurría, que sería el paleoceno o ceno temprano, en marrón, un marrón un poquito más claro, el eoceno tardío y el eoceno temprano. ¿Sí? Son dos periodos entre estas fases orogénicas que ahora vamos a ver cómo se comporta la cuantía. Entonces, lo otro que vamos a ver es que hay un sector sur donde si lo pensamos, hacer un modelo estructural es mucho más sencillo, ¿sí? De hecho, acá hay un perfil que les voy a mostrar que está a los 25 grados, viene del sector más austral, que en la reconstrucción estructural que hicimos, parecería que hay una única cuña con deformación en su extremo occidental, ¿sí? Este es todo el sector del Tinguirica, y en el frente de formación de esa cuña. Entonces es un orógeno muy sencillo, dentro de lo que vamos a ver más hacia el norte, es muy sencillo, actúa con una cuña, o doble cuña si se quiere, pero con mucha sensibilidad estructural. Y esta sensibilidad se la da, que en realidad se empezó a generar en el Mioceno medio. Hay un poco de formación cretácica, pero después está como, no sabemos qué pasa, digamos, tenía que ver, bueno, sabemos que en el Oligoceno en extensión, pero después la fase que genera montaña, el acotamiento es desde los 16 millones de años hasta la actualidad. Esto es un orógeno que podemos pensar bastante sencillo. Como movimiento, digamos, que está muy bien acotado, es de oeste a este, con algunas reactivaciones internas. Y después el último etapa, que es, acá estaría el 1, digamos, ahí estaría el arco volcánico, hay una transcurrencia, o una transcurrencia, pero en el frente de formación, donde estaría el 2, es contracción a la formación. Entonces,
Si vamos al norte, como decía, es mucho más complejo. Ahí es una transecta a los 22 grados. ¿Por qué es más complejo? Porque acá sí se reconoce muy bien la deformación cretácica, que sería el primer cross-section. Las tres siguientes de la deformación incaica. Acá tenemos el periodo entre fases hologénicas y luego tenemos la deformación, las tres últimas, la deformación quechua. Y acá se ve cómo se va, por qué es tan complicado el sector norte con respecto al sur, además de que tiene estas tres etapas de deformación bien identificadas, ¿sí? Lo que generamos es una deformación cretácica con un cierto espesor cortical debajo de la cordillera chilena o México. El resto no tiene engrosamiento cortical, no tiene deformación, o sea, la cretácica está muy restringida ahí. La Eocena sí generamos dos cordones montañosos, separados por una cuenca intermontana bien grande. Y en el periodo intrafase, acá, o Oligoceno, podemos llamarlo, tenemos como un desacople de la deformación. Hay en lo que es la cordillera oriental, en Bolivia y Argentina, deformación contraccional, pero en el resto del orógeno no se registra. Ahora vamos a ver con los mapas qué tipo de deformación es esta. Y bueno, en lo que es la región Miocena cuaternaria se ve el avance de la deformación considerablemente hacia el este hasta terminar generando el sistema de baja prioridad de corrida de Subandí. Entonces, vimos lo que era la edad, ahora vamos a pintar esas fallas de movimiento, la cinemática. ¿Sí? Cuando pintamos la falla de la cinemática, es la cinemática, bueno, del primer movimiento, podríamos hacer cinemática de los siguientes movimientos. Tenemos los colores principales, que son verde, verde, el rojo, observamos que hay mucho rojo puesto, estamos en los Andes, por eso es nuestro sesgo. Pero también tenemos, bueno, la extensión en los celestes y azules, transcurrencia sinestral en los verdes, y la transcurrencia astral pintada de naranja. Bueno, hay una serie hay algunos sectores que tienen más datos de movimientos más específicos, como verso de Strahd, verso de sí. Y otro tema que vamos a integrar a esta base de datos, lo de la mano, por supuesto, son los lineamientos, y los de la mano, porque los lineamientos son sistemas de fajas, que están pintados de color según el rumbo, oeste, noroeste y noroeste, en verde, noreste, en violeta. Estos sistemas de faja también se abre hace un montón y se lo reconoce mucho en todo lo que es los Andes centrales. ¿Sí? Y hay dos tesis, nos lo pasaron mucho. Dos tesis en la de Diego Saldín, que va está terminando su tesis doctoral, y de Rodrigo Quiroga, Rodrigo Quiroga en Córdoba y Potsdam. Los dos trabajaron en su doctorado en el sector central, Cordillera Occidental y la Puna, están sacando muy buenos datos, nuevos y novedosos sobre esos lineamientos, qué son y cuándo se mueven a partir de cuándo, cómo influencian, por ejemplo, el vulcanismo. ¿Sí? Si esos lineamientos ahora los pintamos con la edad al menos del primer movimiento, esto es bastante difícil porque no sabemos cuándo se crean esos lineamientos, a veces son estructuras muy antiguas, paleozoicas, pero en el registro de las hojas geológicas y las publicaciones le podemos ver que tienen elementos muy diversos en el sistema. Desde Paleoceno, este segmento de acá, que está en Capusquio, en Perú, hasta todo lo que es el Eoceno, y los Miocenos, y sobre todo hay mucho reconocimiento de los Miocenos superior y cuaternario. Entonces ahora vamos a integrar todo eso, pero por etapa, con la edad y la cinemática. Solo en este caso, por ejemplo, pintar el ciclo tardío, la peña peruana, pintada, fíjense, esta recopilación
Bueno, hay descritas más que nada páginas inversas. En este momento tenemos que reconstruir un estado generado por el mundiano, que es más un proceso, un fenómeno eoceno hasta la actualidad, pero principalmente eoceno. Estos pre-eoceno, entonces, en ese momento había un orógeno casi lineal, y la deformación estaba bien concentrada en la de la costa, la presión central y el borde de la borde central del precoz. Ahora vamos al siguiente periodo. Este es uno de los periodos intraorogénicos, el intrafase orogénico, ¿sí? El paleoceno oroceno temprano. Y es muy interesante ver lo que uno saca de la base de datos, porque ahí no ven nada expresivo. Lo que sí se ve es transcurrencia central de la Inca Puquio y unas partes más al norte en Perú. Y en Chile se ve muchísima extensión. Ese es un arco volcánico, bajo extensión o transferencia. Si tratamos de entender por qué se produce este fenómeno, no ha sido muy mencionado en la literatura y podría estar ligado a su función. De muy baja velocidad, acá vamos a ver en este gráfico, lo vamos a ir repitiendo por etapas. En azul o en celeste la velocidad de convergencia, como muy baja, es casi nula para este periodo, va subiendo a lo largo del Cenozoico. Y el ángulo de convergencia, eso es otra cosa que va a ir variando. A 90 sería una convergencia ortogonal. ¿Sí? Y en este periodo hay muchos cambios, hay muy baja subsidencia, muy baja velocidad de convergencia y hay muchos cambios en la oblicuidad. Y eso es lo que está explicando esta fase, que es más que nada transcurrente en Perú y extensional en Chile. Esto es un detalle para ver, bueno, el arco estaba ahí en este momento, estaba deformado, que no cuencas extensionales intracoleterales. En el resto, en Argentina y en Bolivia no hay registro de esta deformación. Hay Perú. Eso lo vamos a dejar para el último año. Se ve muy localizada en el arco. Ahora nos vamos a la segunda fase orogénica, la fase incaica eocena. Es más importante para ese día de la Cretácica porque permite que el orógeno se engrose, que la raíz orbital aumente en su longitud y en el centro del orofino, que en ese momento se está generando el orofino, se empieza a migrar la deformación, no migra en forma de deformación, sino que se ensancha, porque está bien representado en Chile y el oeste de Perú, pero se ensancha hacia sectores de Bolivia y Argentina. Pero eso en el sector central de los Andes. Vamos para el sur, desaparece, como les había contado, y al norte de Perú también. ¿Sí? Estamos en una fase mucho más ortogonal de solución, podemos pensar que está relacionado con y en la velocidad de subducción también está en aumento. Pero si trazamos una línea, este es un trabajo que está sobre cómo sería el alcance de este sistema montañoso. Con los datos que tenemos hasta ahora, podemos trazar esta curva donde se ve que hay mucha deformación, pero muy centralizada en el eje del orógeno, hacia el sur y norte disminuye hasta desaparecer. Estos perfiles que son para el eoceno nos muestran el último, que a los 22 grados, que es la latitud de Santiago a Aconcagua, ese orógeno no está registrado, que no había en el periodo. Ahora nos vamos a otro periodo intra también fase orogénica. Entonces, cuando dejamos la incaica y entre la incaica y la quechua, tenemos este periodo que también es muy interesante porque no hay tanta compresión. Bien, ahí la compresión del orofino ya está casi formada, estaba bastante desarrollado. Y hay compresión en Perú, lo que es la cordillera occidental de la oriental de la pero en Chile, entonces, hay transcurrencia, que son los colores de transcurrencia, y hacia el sur
de Chile, sí, hay experiencias. Están hacia el sur, están en la guerra, y después y empezamos a intentar tensionarlo. Pero acá hay otro de los periodos donde no tenemos mucha compresión, excepto en Perú. Ahí se empiezan a diferenciar los segmentos. Pero tenemos información, no es que no pasa nada. Hay mucha transcurrencia y hay extensiones del suelo. Y si seguimos avanzando en el tiempo, ahora entramos a la orogenia quechua. En el para el Mioceno temprano, lo que se conoce como creación de placa, gran placa o en Nazca y poco, y empieza a subducir la placa de Nazca a mucha velocidad y entonces más ortogonal. Y eso genera esta orogenia que lo que vemos en el mapa, es que hay mucha compresión en las contraccionales en todo el orógeno, con algunas lineamientos de semestral, pero prevalece la compresión y migración de la deformación hacia el este. Vamos a seguir al Mioceno medio. Este es un periodo que no hay tanta deformación, que ya no sé si podemos echarle tanto la culpa a la reducción, en este caso la cadena, hay un alivio en la velocidad, rotatorio, para abajo, pero tenemos todavía compresión. Tenemos compresión en la zona y también interna. Vamos al siguiente periodo, Mioceno tardío. Este es un periodo de mucho acortamiento en el orógeno andino, en valores absolutos de acortamiento, porque se está generando todo lo que es el sistema subandino. Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Ahí tenemos tasas de acortamiento de 10 milímetros por año. Son tasas altísimas de acortamiento. ¿Sí? Si nos vamos un poco para el sur, hay mucha deformación. Las bajas territoriales de Argentina, como la precordillera, las bajas de Malargüe, todo lo que es el Foreland, que lo que hacen es reactivarse fallas viejas de la Sierra Pampeana. Eso está bien, hay mucha compresión y es un evento bien contraccional. Pero si vemos el interior del orógeno, ahí no hay tanta compresión. Ya para este periodo 11 a 5, en límites flexibles, por supuesto no hay tanta compresión. Y lo que prevalece ahí es la transcurrencia. Y hay mucha deformación. Son los lineamientos que tanto escuchamos o leemos, ¿sí? Que incluyen. Y esto tiene una razón, ya no tanto por la dinámica de subducción, la velocidad y el ángulo de la subducción, sino porque ya se está construyendo mucha topografía. ¿Sí? Y al construirse mucha topografía, el orógeno empieza digamos, los campos de esfuerzo a desacoplarse. Tenemos las zonas bajas donde prevalece la compresión, que tanto en el sector occidental como en el oriental, pero en las zonas más altas empieza a haber un cambio en el régimen del esfuerzo, porque está gobernado más por la energía potencialmente atraída, que son esfuerzos verticales que van a conectar con esfuerzos horizontales. Y en esos momentos que encontramos este cambio de compresión a transcurrencia, pero solo en los lugares más altos, donde la potencia más alta. Y ahí es que hablamos de un desacople en la sistema. Lo mismo va a pasar para el Mioceno cuaternal, y la última etapa que tenemos, que lo que vemos es que se realza ese desacople. La contracción está principalmente en el sector oriental del orógeno, que sigue creciendo hacia el este, sigue deformando, pero en los sectores internos del núcleo orogénico la deformación es mucho más compleja, incluso llega en Perú sobre todo a haber extensión. Y si vemos los mecanismos focales, por ejemplo, del sur de Perú, esto es un trabajo Wilfred, donde hace una recopilación de los mecanismos focales en las zonas altas, que son los mecanismos extensionales celestes, el GAN extensional, y los verdes que serían las zonas bajas, son convencionales, y en el medio, estos naranjas son transcurrentes. Ahora ahí se ve regionalmente cómo se pasa de un régimen extensional a uno transcurrente en zonas intermedias de altitud, a uno compresivo en las zonas bajas. Esto es para el sur de Perú hoy en día. Si nos vamos a nuestro
puna, altiplano, puna, el régimen ahí, en los mecanismos focales, lo que se registra es que hay un régimen transcurrente. ¿Qué va a ser un régimen extensional como el sur de Perú? Y tenemos, por supuesto, como todo régimen transcurrente, que grandes fases hacen un pequeño quiebre, puede generar mecanismos inversos o directos, transición, transmisión. Pero el régimen en general, cuando uno se para más lejos, en un zoom más lejos, es transcurrente. Hoy en día, y es lo que promueve que se estén moviendo todos esos lineamientos que son estructuras subverticales de forma transcurrente. Entonces, si los últimos slide, quería mostrar algunas fotos porque hablamos mucho de líneas en un mapa. Algunas fotos de estructuras bonitas esto es al sector central de Argentina. Una malla que pone neógeno sobre cuaternario con una tasa de deformación de 3 milímetros por año, pero muy grande, no tan grande como el submarino, pero mucha deformación. Contraccional, por supuesto, estamos en la zona más baja del orógeno. Si nos vamos a la cuna, una foto que muestra una falla contraccional muy bonita, con el térmico sobre un neógeno que todavía no sabemos qué edad, pero en realidad esta contracción estaría fosilizada, y lo que está denominando la cuna acá son sistemas texturales, ¿sí? Que van a formar los salares, en este caso el salar de Antofagasta, y donde lo que domina con deformación cuaternaria es la transcurrencia. Y algunos sectores pueden tener excepción, o hablábamos recién, compresión, pero en realidad es transcurrente todo el sistema y estaría abriendo ese salar de Antofagasta, que es un tajo de muchos cientos de kilómetros de largo. Y una falla del salar de Antofagasta, donde se ve un cuaternario, es una falla textural, con una componente normal y sobre todo un cuaternario afectando a un pieza completo. Y por último, nos vamos un poquito más al norte y al oeste, por la occidental, a la latitud del campo geothermal del Tatio. Lo que se ven acá muy bonitos son unos pliegues suaves en limitritas de 4 millones de años, y uno sí que se queda solo con ese dato y te da impresión 4 millones de años. Pero en realidad, si se tiene la suerte de ir a ver qué estructura la genera, en este caso puse la foto porque seguimos por esta quebrada, y te vamos a medir las bases que genera esos plegamientos, en realidad es una transcurrencia pura, que es, bueno, abajo quiero los datos. Las transcurrencias también generan pliegues, hay que tener un ojo en eso, ir a buscar la estructura que genera ese pliegue antes de pensar 2D, es contracción y es joven. Este es un claro ejemplo de que transcurrencia, y es importante, en este caso, un sistema de fallas verticales con mucho movimiento, genera pliegue, además una transcurrencia que es una zona de transpresión, y la deformación es mucho más complicada. Entonces, para cerrar la charla y volver a las preguntas originarias del principio, ¿qué pasó entre estos tres eventos tan reconocidos, progresivos, en la institución argentina? Hubo deformación, vamos a decir que sí, que hubo deformación, porque lo vimos en esos dos periodos, en el Paleoceno y el Eoceno medio, o el Eoceno inferior a medio, donde hubo deformación, pero el régimen de esfuerzos era o transcurrente o extensión entre medio de estos periodos. Y eso obviamente está controlado por la dinámica de su función y también por este balance de esfuerzos tectónicos versus esfuerzos gravitacionales. Y la última pregunta que haremos es que está bien decir que hay quietud tectónica o un régimen neutro en un orógeno de solución tipo andino, pero vamos a decir que a escala orogénica no hay periodo de quietud, porque en ningún momento de toda esta secuencia de datos que hemos recopilado sobre eso, no hay además vimos que desde la teoría un régimen de esfuerzo neutro no existe, no sé si lo pienso porque no, a veces se habla mucho de régimen de esfuerzo neutro, todos los ejes principales del esfuerzo son iguales, pero eso no existe en la naturaleza, siempre la naturaleza es más 3D,
Y la de los esfuerzos son triaxiales, quiere decir que sigma 1 es distinto a sigma 2 y distinto a sigma 3. Pero el régimen de esfuerzo neutro no está bien, ni siquiera es más vamos a tener. Pero a escalas más chiquitas, estamos trabajando solo en el antepaís, hay periodos en este evento, hay que tú te toques en tal lugar y tal lugar. A escala regional no, pero obviamente a escalas pequeñas sí. O al menos eso es lo que hasta ahora contando. Y además, cuando hablamos de deformación, ¿qué pasa en estos eventos tal de compresión? Lo que tenemos que pensar es que hay alivios muchas veces hay alivios en los esfuerzos horizontales, que son los esfuerzos tectónicos, funcionan un régimen recurrente, que queda a veces registrado, a veces no, y a veces, y hay más alivio todavía más las fuerzas tectónicas, podemos quedar un equilibrio importante de eventos contraccionales en extensión. Y eso era todo, porque no tengan mucho. ¿Qué le pregunto? En el chat tienen una. ¿La puedes leer? Ah, ya. Hola, los comienzos de charla me hace una pequeña pregunta. Cuando dices que hay transcurrencia en los periodos entre fases de deformación, más allá del carácter de la deformación, ¿qué tan importantes son ese movimiento? ¿Generan relieves o son para transcurrencia? Muy bueno. Porque si esa complejidad, ¿por qué no consideramos esta faceta de régimen transcurrente? Porque generan también exhumación o agotamiento orogénico o generación simultánea, tampoco genera cuenta. Por eso nos pasan desapercibidos. Y la verdad es que la respuesta, eso en cuanto a generan acortamientos, no. Eso es por razón por la cual se tienden a ignorar estas fases de Freire. Y la otra es cuánto acortamiento tienen, no lo sabemos. El cuaternario que estamos estudiando en la PUNA tiene mucho acortamiento, mucho movimiento, pero un acortamiento visual en esta zona de algo. Esto es un movimiento, todavía no lo tiene, es muy difícil acortar el movimiento. Si uno tiene la suerte de ver una roca desplazada, pero un plutón o algo así, pero no lo tenemos acotado. Pensamos que pueden tener un poquito de movimiento horizontal en estos sistemas. No debe ser algo. Gracias, Laura, por la presentación. Y doble gracias porque hay una serie de chicos estudiantes que están muy encantados con esta idea de entender la tectónica andina. Bueno, obviamente yo tendría aquí muchas cosas que hacer y podríamos estar conversando. Pero primero una pregunta que quizás todos nos surgen en esta idea de contexto andino. Si nosotros comparamos los Andes con los Himalayas, por ejemplo, los Andes es súper complejo, pero es un orógeno por su construcción. Y prácticamente su historia, tú dijiste por ahí, esta historia extensional, no menos importante, pero pareciera de que algo nos dicen. Y ahí traigo este concepto de herencia extensional. Entonces mi pregunta es, ¿la construcción andina recae en este papel que juega la estructura nueva, netamente gatillada por este proceso orgánico, o incluye algo que pueda venir mucho más allá? Y también, si tú consideras de que hay otros factores, por ahí algo lo mencionaste, a los filólogos se nos escapa esta idea de que la corteza no es procesos más geodinámicos, más globales, no sé, el tema de la delaminación cortical, los mismos procesos de magnetismo, no sé, que puedan jugar también en esta idea de construcción andina.
Súper, vayamos por partes. Sí. Sí. Cuando hablamos procesos, por ejemplo, de delaminación, que los necesitamos, de cuerpo cortical que les familia, que están delaminando. Y eso nos realiza que nos va a realizar levantamiento, va a realizar una serie de factores de procesos de calentamiento de la corteza, magmatismo, todo eso influye seguro en el campo de fuerza. No lo va a cambiar. Lo que va a aliviar, si nosotros levantamos la corteza, generamos más energía potencial, alivia los procesos tensionales, pero no cambia el régimen. Si vos tenés compresión, no son procesos que cambien completamente el régimen textual, en especial. Pero sí lo van a ir modificando. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de 3 regímenes tectónicos: compresión, transcurrencia, extensión. Y también existe algo que en realidad puede estar entre medio. Cuando un régimen está entre medio, obviamente que estás entre la compresión y la transcurrencia, un gatillo nuevo, que puede ser de laminación o un montón de otros procesos, puede cambiar el régimen, cuando está muy cerquita de cambiar eso. Es como cuando nosotros estudiamos la inducción hidráulica. La inducción hidráulica el estudio de la inducción hidráulica en Argentina está muy de moda porque es un tema que dispara falla. ¿Por qué la falla? Porque la falla está a punto de moverse. Eso es lo mismo. El campo de fuerza está tal vez a punto de cambiar de compresión a transcurrencia, se produce la delaminación, le agrega un poquito, algo que va a cambiar radicalmente nuestro campo de fuerza. ¿Sí? Eso desde lo teórico. Y lo otro, sin lugar a dudas, si tenemos debilidades corticales, debilidades litosféricas, vamos a pensar, previas, van a condicionar muchísimo a nuestra vida. Eso en realidad en el ejercicio de hacer recopilación se ve. Si no fuese así, si no condicionase las debilidades previas, tendríamos un fenómeno lineal. Que va digamos, tiene más corrimientos al norte, en el eje del Europino, y distribuye al norte sur, pero serían lineales en los eventos compresivos netos, que son 3 y muy importantes. Y no es así. Tenés muchos fallas oblicuos, sistemas de fallas oblicuos, pero lo que están diciendo es que había debilidades previas que les fue más fácil moverse por ahí que generar una nueva. Esto que mostré no es que sean nuevos, todo el tiempo vamos creando fallas nuevas, siempre son reactivaciones, algunas fallas nuevas, y esto es juego mucho por investigar. También. Y el mesozoico, sí, condiciona muchísimo, yo estoy de acuerdo. Que condiciona muchísimo los procesos de formación, toda la deformación posterior. Sí, porque ahí además, cuando tenemos extensión, generamos adelgazamiento cortical, y eso lo va a producir que hacer una corteza más débil. Entonces, cuando generamos después acortamiento, se concentra cuando tiene esos vectores, que hay muchos, digamos, mecanismos que disparan la cuenca, por ejemplo, extensional, ahora todo se reactiva en inverso, no. La falla, yo veo mucho ese error de concepto, una falla que tiene muy de alto ángulo, no se mueve, no hay forma de moverse. Porque al sistema físico le va a costar mucho menos esfuerzo generar una nueva, no va a reactivar una falla de alto ángulo. Entonces, ¿sabes? 60 grados, decir una falla inversa 80 grados, que rompe. Y se ve mucho eso, digamos. Pero hay que ir a buscar, tal vez no sea una falla contraccional. Y estamos viendo si una falla de rumbo con una pequeña componente contraccional, y también nos genera pliegues, sí, puede generar pliegues, pero hay que ir a buscar el dato que tenemos. A ver si realmente hay contracción. ¿Sí? Si porque también la extensión, contracción no fue que de casualidad las fallas extensionales eran norte-sur y se comprimieron norte-sur, generando los corrientes. En las cuencas, y sabemos, porque muchos estudios sobre las cuencas mesozoicas, las fallas de borde de las cuencas mesozoicas no sí hasta los ojos.
Entonces, se va a poder reactivar y es el campo de esfuerzo y se va a poder reactivar. Como esté orientado el sigma 1 respecto a esa falla, va a decir que se va a reactivar o el ángulo de esa falla. ¿Está bien? Ojalá lo sigan entendiendo. También. Ahora, con Carla, interesante. Quería hacerte como varias preguntas. Una de las preguntas tiene que ver con lo que dices del cambio de periodos de compresión con periodos de transcurrencia que no están vistos. Pero también hay partición de la deformación. O sea, tú puedes tener Sí. fallas transcurrentes actuando contemporáneamente con la compresión. Entonces, cuando uno mira, normalmente, depende por lo que uno mire. Si uno mira secciones sísmicas, va a haber puro desplazamiento en el manteo. No va a ser difícil encontrar las fallas transcurrentes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el rol que tiene la partición de la deformación en todas estas fases de deformación que tú mostraste? Hago esta pregunta porque la fase incaica, que está súper expresada acá en el norte de Chile, cuando empezaron a estudiarla, principalmente mi profesor o mi profesor, Klaus Reuter, él veía fallas transcurrentes bien grandes y veía fallas inversas también. Entonces, él hablaba de transgresión y régimen transgresivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué rol crees tú que cumple la partición, la deformación en estas fases que tú describes? Muy alta. Muy alta. Tal vez no quedó registrado porque es más muy general. Pero, por ejemplo, el cordillera México. El cordillera México se mueve muchos eventos transcurrentes durante estas etapas de compresión. Entonces, es una debilidad, sin lugar a dudas, previa, que se reactive, se reactive, se reactive. Entonces, ahí, cuando vos hay compresión neta, y reactivas porque hay un pequeño ángulo de subducción que genera esta reactivación. En otro segmento de la cordillera se va a generar la falla que contrarreste esta partición de la deformación. Luego va a ser transcurrente o transpresiva y va a haber compresión al otro lado. Entonces vamos a tener localizado dos sectores de comportamiento distintos. Por eso hay que siempre ir a hacer un zoom hacia afuera. Es el evento incaico, es transcurrente, no, es transcurrente en este sector. Hay mucha compresión hacia el este, por ejemplo, como se ve en el incaico. ¿Sí? Y es fuerte, o sea, una debilidad previa es muy fuerte, lo que va a hacer en el campo de esfuerzos local, lo puede llegar a rotar, no lo va a cambiar. ¿Sí? A veces cambia, no. Pero sí que lo cambia el campo de esfuerzo, permite que se muevan esas fallas de corriente extra, por ejemplo, como ocurre en domain. Pero si nos separamos de ese campo, el campo de esfuerzo, sigma 1 este oeste, pasa también en California, ¿no? ¿Cómo se reactiva una falla de extra de la falla oeste si el sigma 1 está casi perpendicular? Ahí se da una partición de esfuerzo, una rotación local de esa debilidad que es muy fuerte de los esfuerzos. Pero el recto se comporta como el campo regional. Y en doméstico, yo creo que los datos, si uno se pone a mirar los datos están. Y los datos hablan mucho en los mapas, en los boletines, de esa transcurrencia. No es que en nuestra cabeza es ignorante, pero en el dato está. En el dato, cuando uno lee todos los boletines de financiamiento, está. Y bueno, y los peitos, bueno, doméstico además está relacionado a la inscripción de deporte. El dato está, yo creo que se ve y se reconoce. Sí, por otra pregunta que tengo tiene que ver con los mecanismos focales, ¿no? Hay unos que mostraste en Perú, los mecanismos focales extensionales en la zona más alta. Sí. ¿Qué profundidad tienen Son esos someros. Sí, sí, a los 10 kilómetros. El resto, como es en la zona de altiplano, los mecanismos focales, los pocos que hay,
O sea, Menos todos 10 esos kilómetros. son verticales. Dale, sí, los que mostré son solo corticales. Y otra pregunta que también tiene que ver con los mecanismos focales, que tú mostraste más hacia el sur, en la zona del Salado de Falla, mostraste unos mecanismos focales y transcurrencia, pero los planos nodales eran como bien oblicuos, no eran paralelos al... Espera. Ahí, pero. Pero vamos a. Eh, Ahí tienes mecanismos focales transcurrentes que son oblicuos, o sea, noroeste, noreste y... sí, pero lo que nos está diciendo es que la concepción es casi norte-sur. La contracción es norte-sur, este sería medio oblicuo, suroeste, noreste, pero en general, contracción va Sí. Y en el salón de papá también... en el salón, ay, no sé. Ahí abajo. Por acá también. Pero tenías una imagen ahí con el... Mecanismos focales. No eran mecanismos focales, sino indicadores cinemáticos. Pero igual son bien oblicuos los planos nodales. O sea, lo que tenemos es seguramente, regionalmente, una contracción este-oeste, extensión casi norte-sur, o puede ser un poquito oeste-sudoeste. Pero llegando a una gran debilidad, que era lo que decía, la partición de fuerza también hay partición en la sector. Partición de deformación también hay un fenómeno de partición de fuerza. Llegando a una gran debilidad, los sigmas pueden pasar. Estaban acá el sigma 1, llega a la gran debilidad y hay una rotación en los esfuerzos. Y que podía ser esto, no sé, había que estudiar en distintos lugares. Pero si nos separamos de salar, vemos que el esfuerzo es transcurrente. En algunos sectores, bueno, vemos transtensión que representa esto, y si nos vamos separando cada vez más, hay una transcurrencia pura. Esto es indicadores cinemáticos de faltas cuaternarias. Lo otro era lo que hablan muy bien, digamos, o verse, digamos bien, por los mecanismos focales. ¿Sí? Y los mecanismos focales son las contracciones casi este, pero en algunos estaría cortado. Eso puede ser llegando a esta gran sensibilidad que solo tiene un poco. Pero en general lo que se ve es una contracción este. Con variación, compresión, extensión. Entonces, no se puede venir a estar por ahí. Gracias. Y otra nuestra. Hola, doctora Laura, me parece genial e interesante su charla. Quisiera preguntar sobre la quietud tectónica en escalas menores que mencionó al final. En zonas que se consideren con quietud tectónica, como áreas del anteártico, ¿existen estructuras que podrían observarse considerando que no tienen un régimen de esfuerzo nulo? Gracias. O sea, cuando hablamos de quietud tectónica no esperaría que encontrar estructuras para ese periodo, ¿no? Que se estén moviendo para ese periodo. Pero no quiere decir que el campo de fuerza sea neutro, que no haya deformación, hay que separar lo que es deformación del campo de fuerza. El campo de fuerza siempre va a existir en una orden de solución, además dijimos que era biaxial, que sigma 1 va a ser más tectónico. Pero si este campo de fuerza no es lo suficientemente alto, no va a producir deformación. O, planteado de otra manera, si la resistencia a la roca es más alta que los esfuerzos, y puede ser como un bloque de antealto que está frío, que resiste los esfuerzos y lo único que hace es transmitirlos, no se va a deformar. No quiere decir que haya quietud tectónica. O sea, perdón, por ahí hay quietud tectónica en el antealto, pero no quiere decir que el campo de esfuerzo no exista ahí o que sea, digamos, nulo. Pero si se puede lograr deformación, si la resistencia de la roca es mayor a los esfuerzos, no hay deformación. No queda registrado. Laura, gracias por la
por la presentación. Yo quería preguntarte algo que me parece que, claro, como dices, nosotros no sabemos desde la compresión, pero cuando uno se para con el registro geológico que hay en norte de Chile, los sistemas estructurales más prominentes de nuestro registro son los de Strike Slip. En el fondo, el sistema Falla de Atacama y el sistema de México son Strike Slip desde el registro clásico hasta están registrados esos movimientos y coinciden y nacen en coincidencia con la presencia del arco magmático. O sea, su origen, o por lo menos el origen que le tenemos al día de hoy, coincide con la presencia del magmatismo en ese mismo eje, tanto en el sistema de Atacama, sistema de Falla de Atacama como en el dominio. Entonces, en el fondo, y yo me gustaría como retomar la pregunta que hizo Cristo, porque estaba como tú la respondiste ahí en medio de las múltiples preguntas que hizo Cristo. El tema del rol del magmatismo, porque en el fondo, y también se ve en el altiplano Puna, que hay strike slip bien registrados en distintos sistemas volcánicos activos actualmente. Entonces, tú ves ¿cómo ves el rol del magmatismo en el interarco? Porque eventualmente puede ser un agente muy importante para rotar sigma R, finalmente, y también por la debilidad termal que puede bajar los coeficientes de fricción, por ejemplo, para reactivar textura. Entonces, la combinación de los fluidos como gatillantes de un descenso en el coeficiente de fricción para reactivar y el magmatismo y de la sobrepresión magmática, por ejemplo, como para rotarte sigma 3. ¿Por qué hay tanta deformación en un arco? Y puede rotar, cambiar el régimen tectónico al magma. Claro. Lo contestaste vos, claro. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas tú de eso? Porque me parece que como que en tu respuesta que tú como que minimizabas un poco el rol del magmatismo de los fluidos como para poder realmente cambiar el campo de esfuerzo. Sí, es que sí. No a nivel regional, pero sí. Es el mechero que nos genera menos resistencia y se nos deforma el campo de esfuerzo. Digamos, el arco magmático siempre tiene mucha deformación porque está todo más caliente y es muy fácil capturar. Además tenemos sobrepresión de fluidos, que sabemos que eso facilita el movimiento de las partes, que si no estarían bien. Entonces va a haber mucha más deformación en el arco. Pero que cambie el campo de esfuerzo, no. Lo que puede ser, es como les decía, que si está cerca, hay valores de sigma. Siempre estamos hablando de los valores relativos. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Si los sigma tienen valores cercanos, pues el 1, el 2 con el 3, y tenemos inyección magmática, localmente pueden rotar. Un campo compresivo genera un campo transcorriente. Pero si el campo de esfuerzo era compresivo con esa fase importante de deformación, no lo va a rotar. ¿Un efecto local? O bueno, algún efecto local puede ser. Pero también lo que es interesante es la resolución de un organismo con estos cambios de fuerza. Es decir, el campo, los volcanes siempre están afectados por fallas de rumbo. Sí, fallas de rumbo son canales, yo lo pienso son canales hermosos para que suban más. En un ambiente compresivo, las fallas de los corrimientos, al revés, no van a generar que suban más. Se la van a poner un difícil, no que no va a subir, pero van a ser mucho más complicadas. Entonces, cuando vemos los campos del arco hoy en día, en el altiplano, en la punta, sí está todo afectado por falta de rumbo. No creo que haya sido el arco que cambió el régimen, sino que el régimen favoreció el desarrollo del arco. No se puede discutir. ¿Es el huevo? Laura, queremos dar las gracias por haber venido a Antofagasta. En nombre de todo el programa, tenemos un pequeño presente que te lo va a entregar Eduardo Campos. No. Sí, pues. Gracias.